Muy buenos días, tardes o noches, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Que la palabra que hoy Dios nos regala la pongamos en práctica y la llevemos en nuestro corazón. Gracias Dios Padre Todopoderoso por amarme tal como soy. Ayúdame a llevar una vida como a ti te agrada, a tener sanidad emocional y a vivir con propósito. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lecturas del día lunes 17 de septiembre de 2018. San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Nació el 4 de octubre de 1542 en la villa de Montepulciano, Italia. Entró en la Compañía de Jesús en 1560 y estudió en las universidades de Padua y Lovaina. En 1570 fue ordenado sacerdote, fue profesor y director espiritual del Colegio Romano y teólogo personal del Papa Clemente VII, quien lo consagró obispo. Murió el 17 de septiembre de 1621 en Roma, Estados Pontificios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribirles esto no puedo alabarlos, porque sus reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su asamblea hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber excisiones entre ustedes, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los que no tienen? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Aclamación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En este capítulo 11, al escribir a los Corintios, Pablo sale al paso de una desviación que se está produciendo en la comunidad. La praxis normal era que en las comunidades primero se compartía la comida y luego se celebraba la cena del Señor. Sin embargo, los corintios han caído en una enorme incoherencia. Mientras unos comen en abundancia, otros pasan hambre. ¿Cómo es posible que el ámbito por excelencia de la comunión fraterna esté siendo este ámbito de injusticia y desigualdad? ¿Cómo puede ocurrir que los que tienen más no compartan y repartan con los que tienen menos? Pablo les hace una pregunta retórica cuya respuesta ya conocen, a fin de interpelarlos. ¿Qué quieres que os diga? Que les alabe. El apóstol exhorta a los corintios a que lo celebren en la Eucaristía, lo celebren también en la existencia, a que no haya ruptura entre el sacramento y la vida práctica. Así encontramos aquí el testimonio más antiguo, año 57, de las palabras de Jesús en la última cena, unas palabras que el apóstol no considera suyas, sino que se sabe eslabón de la cadena, transmitiendo lo que a su vez ha recibido. El texto paulino nos interroga: ¿somos coherentes entre lo que celebramos en el sacramento de la Eucaristía y vivimos en el sacramento de la vida? Las relaciones de comunión que han de generarse en la Eucaristía se traducen en el día a día en el compartir fraterno y solidario con los más pobres. Nos encontramos con un relato de milagro. Este constituye uno de los signos del reino que ya ha llegado. Un centurión aparece en escena preocupado por la salud de su criado. Se deja entrever que lo quiere, puesto que es el amor lo que le hace buscar ayuda. La petición no le llega a Jesús directamente por el oficial romano, como ocurre en Mateo, sino a través de los ancianos de la ciudad, quienes para convencer a Jesús apelan a los méritos y las bondades del oficial romano respecto al pueblo judío, les tiene afecto y les ha construido la sinagoga. Jesús, ante la petición, se pone en camino y estando cerca de la casa, el centurión de nuevo le envía emisarios. No solo no se siente digno de que el maestro entre en su casa, a fin de no transgredir la ley judía de ir a casa de un pagano,
sino que ni siquiera se sabe meritorio para acudir a él personalmente. Sin embargo, el centurión tiene una profunda convicción interior. Una palabra de Jesús será suficiente para la curación de su criado. Argumenta desde la lógica de su propia autoridad con sus soldados, los cuales al recibir una orden del oficial le obedecen. Considera que la palabra de Jesús tiene la autoridad necesaria para hacer obedecer a sus soldados, a las fuerzas hostiles que causan la enfermedad de su siervo. Jesús admirado resalta la fe del centurión ante la gente. Un pagano no conocedor de las promesas de Israel y por tanto en desventaja respecto al pueblo judío, se fía totalmente del poder de su palabra. Considera que la palabra de Jesús tiene la potestad de hacer real aquello que pronuncia, incluso a distancia. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene una dimensión performativa, a lo que es lo mismo. Tiene el poder de realizar aquello que pronuncia. Ahora la palabra de Jesús aparece con ese mismo poder, como palabra de Dios que es. Puede llevar a cabo aquello que enuncia. La frase que pronuncia el centurión y las pronunciamos cada día en la Eucaristía antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me identifico con el centurión. Tengo la convicción de que la palabra tiene el poder de generar en mí y en la comunidad aquello que enuncia. Creo que Jesús y su palabra pueden forjar procesos sanadores y liberadores en mí. Como baja la lluvia desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por el gran apoyo que le han dado a nuestro canal. Que Dios los bendiga inmensamente a ustedes y a sus familias. Y sigan compartiendo este video con familiares y amigos. Tú que no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para que recibas todos los días las notificaciones de nuestros videos y puedas seguir compartiendo y deleitando la palabra que Dios nos regala todos los días. Que Dios los bendiga.